Hermanos y amigos, buenas noches. El Señor nos bendiga en este tiempo. Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico del libro de los Hechos. Gracias al Señor por la bendición que tenemos de compartir juntos. Vamos a orar y pidamos a Él su bendición y que este tiempo nos edifique y nos impulse para poder crecer en el servicio, en las obras, en el compromiso para con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, mis hermanos. Quiero pedirle a nuestro hermano Alfredito que nos dirija en oración, por favor. Ahí está. Bueno, ya, oremos, mis hermanos. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día más de vida. Pudimos estar, bendito Dios, en la presencia de usted, bendito Dios. Padre amado, te agradezco, bendito Dios, porque estos estudios son edificantes para todos nosotros, bendito Dios, que queremos aprender mejor, bendito Dios, de la mejor manera para poder compartir con el resto, bendito Dios, que nos manda a compartir, bendito Dios. Papito del cielo, gracias. Y gracias por los que han podido estar presentes, bendito Dios. Gracias, amado Señor, y gracias por los que no pueden estar presentes, papito lindo, pero tus bendiciones son grandes para con todos, bendito Dios. Papito lindo, este estudio que nos sirva de mucho provecho a cada uno de nosotros, bendito Dios. Papito lindo, que lo sobrellevar como debemos sobrellevar, poniendo atención, bendito Dios, poniendo el deseo de superar de la mejor manera, Padre amado. Papito lindo, gracias por estos Byron que nos ha invitado a estas reuniones, bendito, este aprendizaje, bendito Dios. Te agradezco, papito lindo, que quédate con nosotros. Todo esto lo pido en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. Bienvenidos a todos, hermanos. Bienvenidos y pues recordarles que este es un ministerio de la Iglesia Bautista Santísima Fe, que se encuentra situada en el sur de Quito. Sí, más o menos por el sector Quitumbe, a la entrada del Conde. Y estamos ahí a varios años y el Señor me ha permitido servir también ya un buen tiempo en ese lugar. Sí, para todos los que deseen congregarse, pues bienvenidos. Si no conocen la dirección, por ahí nos escriben y no, es en la parte del sur de Quito, Ecuador. Bueno, mis hermanos, entonces, a ver, ¿quién se aprendió el verso bíblico, el verso clave de Hechos? Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Quién se sabe ya? Bueno, es muy conocido, ¿no? Digamos que ya deberíamos saber. Amén, pastor. A ver, hermana Elcita, díganos. Pero puede prender la cámara. Dice Vaya a así el leer. Señor. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y por todos los confines de la tierra. Ya, ¿se Amén. sabe de memoria? ¿Está leyendo? No estoy leyendo. Ok. ¿Quién más sabe de memoria, por favor? ¿Quién más sabe de memoria? A ver, hermana Lilia, ¿sabe? No todavía. Está apagado su micrófono. Ya. Bueno, a ver, la hermana Rosario Guamán, ¿sabe? Hechos 1:8. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, habrá, recibirán el gran poder y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en todo el mundo. Ok, ya, muy bien. Bueno, el desafío es que nos aprendamos, ¿no? Vamos a ver el verso.
Tenemos ahí. Ahí está. El verso clave en la versión Reina Valera contemporánea. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como ya habíamos visto, este texto sintetiza la estructura del libro de los Hechos. Prácticamente aquí tenemos un bosquejo de qué contiene el libro de los Hechos. Entonces estas son las palabras del Señor Jesús. ¿Sí? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mis testigos. Miren ahí. Mis testigos. ¿Sí? Entonces somos testigos de Jesucristo. Ahora, algo muy interesante que también estuvimos meditando. Tenemos ahí en Hechos 1:8. ¿Ya? Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén. Bueno, de manera pragmática y práctica, les decía que cada lugar que está nombrado aquí representa de manera práctica una esfera en donde Dios nos pone para predicar del Evangelio. Y Jerusalén representa las personas que viven bajo nuestro techo, ¿sí? O las personas del primer grado de consanguinidad. Entonces, si en mi techo están viviendo mi esposa, mis hijos, pues esa es mi Jerusalén. Lo que son mis padres, mis hijos, esa es mi Jerusalén. Entonces, yo debo ser testigo en mi Jerusalén. Debo predicar el Evangelio partiendo desde mi propia casa, mi Jerusalén. Judea, en cambio, pues simbólicamente representa a los familiares en general. Todos los familiares que no viven bajo mi techo. Sí. Entonces ahí están nuestros primos, cuñados, están los sobrinos, de pronto están concuñados, sí, o sea, primos de segundo grado, no sé, tíos políticos. Todos ellos están simbolizados en la Judea. O sea, ya la relación de proximidad para predicar el Evangelio se va alejando. Y Samaria tiene que ver ya con personas más lejanas, por ejemplo, compañeros de trabajo, también compañeros del estudio, de la universidad, del colegio, sí, vecinos, conocidos de negocios. Usted es un negociante y tiene clientes frecuentes y ellos son parte de nuestra Samaria, sí. Y los confines de la tierra, lo último de la tierra, pues está simbolizando a las personas con las que nos relacionamos muy rara vez o única vez en la vida, una sola vez en la vida. Pueden ser migrantes, conocí personas en un viaje y fue la única oportunidad que tuve para compartir el Evangelio. O puede ser que yo soy un misionero y soy enviado a Tailandia
o Afganistán, a Europa, a Libia, sí. Entonces, lo último de la tierra son personas que nosotros no las conocemos en la cotidianidad. Entonces, tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y como lo último de la tierra, nosotros somos responsables de predicar el Evangelio. Como ya les había dicho, hermanos, cada caso es particular. Cada caso es particular. Hay personas que no necesitan que les expongamos la doctrina de la salvación en 10 versos, en 5 versos. Lo que necesitan es las buenas obras, ver las buenas obras, o una ayuda social, o acompañarles en un funeral, o la visita en el hospital, nada más. Y ellos, o sea, Dios mismo va obrando. Otros necesitan que les hablemos con versos bíblicos. Otros ya son más gente que necesita una respuesta doctrinal. ¿Ya? Entonces, nosotros predicamos el Evangelio de manera diferente. Y otra cosa, hermanos, la predicación del Evangelio no está solo para los pastores o misioneros o evangelistas, ¿no? Es un deber de toda la iglesia. Es un deber de toda la iglesia. Me guste o no, es un mandato que está ahí. Y en Hechos lo que vemos es que la iglesia puso en práctica el mandato de Cristo. Sí, puso en práctica. Que lo hagamos o no, ya es un problema de nosotros con Dios. Que lo hagamos o no. Y sea que esté en este país, en otro barrio, la palabra sigue diciéndome lo mismo. Sí, la palabra sigue diciéndome lo mismo. Tienes que ser mi testigo. Y cada uno, hermanos, tiene un círculo de influencia donde Dios le ha puesto. Yo tengo conocidos, compañeros, ya, que ustedes nunca quizás los conozcan, pero Dios me puso a mí ahí. Y yo soy responsable de orar por ellos y soy responsable de ser prudente y buscar la oportunidad para hablarles de Cristo, hablarles del Evangelio. Entonces, miren, o sea, y de igual manera usted tiene familiares, amigos, conocidos, tiene lugares donde usted va, yo quizás nunca iré. Y Dios lo puso ahí para influenciar con el Evangelio. Esto es algo maravilloso. Nosotros solamente somos el puente que sirve para conectar a las personas con Dios. No cambiamos a nadie, no llegamos al corazón de nadie, solamente somos vasos o vasijas de barro, donde está depositado el Evangelio para las naciones. Ya entonces en Hechos podemos ver todo eso. Sí, el avance progresivo del Evangelio en la Tierra, no en otro planeta. Y otra, el avance del Evangelio no es desde la comodidad de mi casa. Y quiero aclarar esto, hermanos, ¿ya? Para que hagamos conciencia que el avance del Evangelio no se da cobijadito en mi cama, en mi salita, con una tacita de café, con la computadora. Yo estoy con la computadora ahorita, mi celular. El avance del Evangelio, hermanos, se da en la cotidianidad de la vida. Y eso involucra, hermanos, que cuando nosotros nos convertimos en testigos de Cristo, estamos dando testimonio de Cristo, nosotros empezamos a salir de nuestra comodidad. Si usted ha hecho viajes misioneros en nuestra iglesia Santísima Fe, pues por muchos años hemos hecho viajes misioneros.
no fuera del país, pero aquí mismo en Ecuador. Y hemos viajado a diferentes provincias, a diferentes lugares, para pasar ahí 5 días, 4 días, 3 días. Y vamos con un grupo de hermanos a predicar el Evangelio, a apoyar a una iglesia hermana, a hacer obra social. ¿Y qué involucra eso? Dejar la comodidad de nuestra casa. Ujú. Dejar, dejar la ducha de agua caliente e irse a un lugar donde quizás no hay ni eso y nos toca bañar en agua fría o calentar en leña y tener una cama que quizás no es de nuestra comodidad y comer lo que haya. Entonces estamos saliendo de la comodidad. En Hechos podemos observar que el avance del Evangelio no es un camino color de rosas. No es un camino color de rosas. Ser cristiano involucra una vida que imita el modelo de Jesús en la obra misionera. Miren, hay un poema y está pues en la Biblia, ¿no? Filipenses 2. Por favor, anoten ahí que lean en otro tiempo, por favor, que lo analicen, ¿no? Ya, pero Jesús, hermanos, es el primer misionero que Dios envió a esta tierra. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Ahí ustedes lo estudian aparte, pero solo menciono nomás. ¿Qué nos dice Pablo? Que dejando su trono de gloria, dejando todo su esplendor, no dejando todo ese esplendor, vino a esta tierra y tomó forma humana y fue obediente hasta la muerte en cruz. ¿Ya? Entonces lo que nos está enfatizando, hermanos, es que Jesús nos da el ejemplo de salir de la comodidad. Ajá. Si queremos alcanzar a más gente, tenemos que dejar la comodidad, hermanos. Está bien por este tiempo, de pronto el COVID y esas cosas, ¿no? Pero de ahí, hermanos, eso de la iglesia virtual no es nada sano. Nosotros tenemos que estar en una iglesia de carne y hueso. Tenemos que estar sujeto a pastores, sujeto a nuestros líderes que Dios ha puesto, y tenemos que amar la iglesia local donde Dios nos ha puesto. Y eso vamos a ir viendo en los otros estudios, cómo se fueron implantando las iglesias de Cristo, ¿ya? Así es que mi ánimo, hermanos, para que vayamos profundizando más. Apenas yo aquí toco algunos temas generales, pero de ahí usted tiene que estudiar. Por eso yo les mandé un mensaje para que se dediquen una media horita cada día, unos 30 minutos cada día, y estudien. Pidan a Dios en oración. Ayúdame, Señor. Tengo egoísmo, como que me he llegado a, como que me ha llegado a dominar la pereza, la vagancia, y quiero quiero ser un cristiano cómodo, un cristiano light. Entonces, en eso, hermanos, hay oportunidad para arrepentirnos y estar a la altura de lo que Papá Dios nos ha puesto ahí. Bien. Vamos a ver la ubicación del libro de los Hechos en la Biblia, aunque ya esto es conocido, pero vamos a verlo en un pequeño diagrama. A ver dónde está el archivo. Ya. Entonces, ¿cómo me salgo de aquí?
Ya. Ahí tenemos. Ahí tenemos una estructura de los libros, una exposición de los libros del Nuevo Testamento. Y como podemos ver, tenemos los evangelios. ¿Sí? Aquí están los evangelios. El libro histórico, el libro de los hechos. Tenemos las epístolas paulinas y epístolas generales. En total 21. Y por último tenemos el libro profético, Apocalipsis. Como podemos apreciar, el libro de los Hechos ocupa el 5º lugar en el Nuevo Testamento. Sí, así está presentado en la edición del Nuevo Testamento actual. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el 5º libro viene a ser Hechos de los Apóstoles. Quiero señalar varias cositas aquí. Vamos a ver la pluma. Entonces aquí tenemos los 4 evangelios que nos hablan de la persona de Jesucristo. Sí, nos hablan de la persona de Jesucristo. Su vida, su obra, lo que él hizo, está sintetizado en 4 libros, hasta su ascensión. Bueno, Jesús asciende a los cielos y ¿qué pasó luego? Es la pregunta. Y la respuesta está en que Hechos nos responde. Hechos nos dice qué pasó luego de la ascensión de Jesús. Y ahí prácticamente sigue el hilo de la historia bíblica. Y no, Jesús hizo su obra y ascendió a los cielos. Luego, la obra de Jesús no quedó ahí, sino continuó con la obra del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos el ministerio del Espíritu Santo. Y cubre más o menos 30 años. El periodo de la historia de la iglesia de 30 años. Es en el libro de los Hechos donde se va narrando cómo Dios opera desde Jerusalén hasta los confines de la tierra de ese contexto, cómo el evangelio se va implantando en diferentes lugares. Entonces, miren, cuando llegamos a este grupito de aquí, las epístolas, ¿qué tenemos ahí? Bueno, lo que tenemos es todo el material escrito para exhortar, para edificar y para instruir a la iglesia de Cristo que ha crecido en diferentes lugares. ¿Sí? O sea que digamos, es algo así. Las epístolas se deben a la realidad de la iglesia. Las epístolas. ¿Sí? O sea, no están ahí porque estaban quemando tiempo, sino que las epístolas tienen un propósito fundamental. Y es la de instruir a la iglesia que ahora está en los caminos de Dios. ¿Sí? Entonces, cada epístola que tenemos ahí obedece a lo que Hechos nos ha ido contando. Por ejemplo, aquí, miren. Aquí tenemos, ¿qué tenemos ahí? Las epístolas paulinas, las epístolas de Pablo. Bueno, ¿quién era este hombre?
¿Y qué nos cuenta? Nos cuenta el libro de los Hechos. Y en Hechos 9 nos habla acerca de cómo fue la conversión de este hombre, Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9. Y miren que hay una conexión, ¿sí? Hay o sea, están ligados. Las cartas que tenemos ahí, las cartas paulinas con las cartas generales. Y están unidas, están en relación con el avance de la iglesia, narrada en el libro de los Hechos. Pablo estuvo en Éfeso y tenemos la carta a los Éfesos. Estuvo en Tesalónica, formó a un discípulo llamado Timoteo, a otro Tito y a otro siervo llamado Filemón. Y ahí tenemos las cartas, miren, aquí. Tenemos 13 cartas paulinas y 8 cartas generales. Entonces, cada carta está ligada a la experiencia que el libro de los Hechos nos cuenta. No sé, ¿alguna inquietud hasta ahí? Ya, avancemos. ¿Qué pasó? Bien, ¿cómo se da la ubicación de los libros? ¿Cómo se da la ubicación de los libros? Se da de manera temática. Primero Jesús nace, es anunciado, cumple su misión, asciende a los cielos. Luego empieza la fundación de la iglesia y en ese ajetreo de la fundación de la iglesia y los años que van avanzando, tenemos la escritura de las epístolas. Ya les digo los 3 propósitos, ¿no?, que les acabé de mencionar. ¿Cuál eran los 3 propósitos de las epístolas? ¿Sí? Instruir, exhortar, corregir la mala conducta y también animar. O sea, esos 3 calificativos son la, ¿cómo diría? Son las tareas o responsabilidades del ministerio pastoral. Instruir en la palabra de Dios. Exhortar, corregir. Pero también animar. Si a usted le pusieron, a ver, si usted es miembro de una iglesia local, el cuerpo pastoral debe hacer eso. Los pastores son llamados a eso. Y eso parece algo tan sencillo, ¿no? Bueno, instruir, exhortar, animar, pero no es nada sencillo. Es todo un ministerio amplio. En primer lugar, los líderes de la iglesia, o sea, por naturaleza, tienen que amar el estudio de la Biblia. Y en Hechos vemos ese mismo patrón, lo que vimos en la clase anterior sobre Esdras, ¿se acuerdan? Esdras 7. Y es el mismo patrón. Pablo iba predicando el Evangelio e iba presentando a la luz de la Escritura que Jesucristo es nuestro Salvador. Las iglesias eran fundadas en base a la palabra de Dios. Entonces las epístolas, las 21 epístolas que tenemos,
tienen ese patrón. ¿Sí? ¿Cuál era? Instruir, corregir y animar. Instruir, corregir y animar. Por eso en Hechos 2:42, Lucas dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes eran los que dirigían la iglesia? Eran los apóstoles. ¿Sí? Los apóstoles. Bien. Vamos a la ubicación geográfica, mis hermanos. Bueno, en Hechos tenemos a una iglesia que empezó en un lugar geográfico que hasta ahora existe y se fue expandiendo en el tiempo y en el espacio. Obviamente empezó en un lugar, pero la visión de Jesucristo, la visión que Dios tiene para el pueblo de Dios, es que seamos instrumentos para expandir el evangelio a todas las naciones. Por eso aquí en Hechos 1:8 dice hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Y en Mateo 28, id y haced discípulos de todas las naciones. Ya con esos dos versos nomás podemos concluir que los cristianos no tienen que ser racistas. No debemos ser racistas, más claro. O sea, no es que gusta este tipo de gente nomás, acá no, acá sí, no. No. Estamos mal ahí. Y qué horrible, ¿no? Ver un cristiano racista, un cristiano que solo prefiere un tipo de gente para congregarse. O sea, eso es algo inaudito, hermanos. O sea, el evangelio es para todas las naciones. Y vamos a ver los lugares geográficos, ¿no? Entonces aquí en Hechos 1:8 nombra Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Ya? Vamos a ver el mapa. A ver si nos ubicamos. Ahora vamos a ver primero el global. Miren ahí. Pues este es un mapa mundi que está aquí de manera global. Aquí tenemos el mar Mediterráneo, todito esto. Está España, está Portugal. Acá abajo que está, ¿qué continente? ¿Qué continente está acá abajo? A ver, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué continente está ahí abajo? África. Continente africano. Y también acá tenemos la parte de Europa. Miren aquí. Un poquito más grande. Aquí tenemos Italia. Por aquí está Roma. En la parte de acá ya tenemos China, Rusia. Y actualmente lo que ha sido la noticia del momento, Afganistán. Miren. Está por este lugar. Afganistán. La isla de Patmos, donde estuvo preso Juan y recibió la revelación del Apocalipsis, se encuentra por aquí. La isla de Patmos.
geográficamente hablando. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta isla? Esta isla es famosa. La isla de Greta. La isla de Creta. Ujú. Bien, entonces vamos avanzando a toda este perfil costero. Aquí es el mar Mediterráneo, ¿no? Aquí, todo esto es el mar Mediterráneo. ¿Ya? Y vamos avanzando para ubicarnos, ¿no? Para ubicarnos en el contexto geográfico. Vamos haciéndole más grande. Y tenemos ahí, miren, el mar Muerto, el mar de Galilea, mar de Galilea. Aquí tenemos el río Jordán, el río Jordán, que desemboca en el mar Muerto. En esta parte está el mar Mediterráneo. Miremos, miren, el mar Mediterráneo. Cuando tenemos un mapa así, ya nos vamos ubicando, ¿no? Geográficamente, en dónde se fueron dando los acontecimientos bíblicos. Y eso es algo muy hermoso porque la Biblia nos está contando de una iglesia de carne y hueso. Ajá, una iglesia que tiene debilidades desde sus inicios, desde el mismo liderazgo, pero que guiada por el Espíritu de Dios, bautizada por el Espíritu de Dios, tiene el poder para cumplir la misión de Cristo. Entonces, hacia arriba es el norte. Aquí está esta brújula. Hacia arriba es el norte, ¿no? ¿Y en qué lugar nació? ¿En qué lugar fue fundada la iglesia? Y aquí ya tenemos el Mar Muerto y aquí tenemos Judea y aquí está Jerusalén. Miren aquí. Jerusalén. Entonces, esta es lo que les decía mi Jerusalén. Ubicémonos ahí. Miren. Y me seréis testigos en toda Jerusalén. Judea, en cambio, es como decir Jerusalén es Quito. Judea es la provincia de Pichincha. O sea, es más grande. La capital de la provincia de Pichincha es Quito. La capital de Judea, Jerusalén. Entonces, digamos que en un lenguaje de hoy, ¿no? Si se escribiera Hechos, dijera, si se escribiera Hechos en Ecuador, dijera, y me seréis testigos en Quito, en toda la provincia de Pichincha, ¿sí? Y terminara diciendo, hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos Jerusalén. Judea, me seréis testigos en Judea. Miren, más al norte, Samaria. Samaria. Y nos dice la palabra hasta los confines de la tierra. Fíjese, hasta los confines de la tierra. ¿Mm? Entonces aquí en Jerusalén, en donde se dio el bautizo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. ¿Sí? El bautizo del Espíritu Santo. ¿Ok?
vamos viendo los textos bíblicos. Por ejemplo, hablando de Jerusalén, Hechos 1:4. Hechos 1:4. Mi hermano Jorge puede vernos, por favor. Amén. La palabra de mi Señor dice, mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Ok. ¿En dónde tenían que esperar la promesa del Padre? En Jerusalén. En Jerusalén. Miren ahí. Tenían que esperar aquí. En Jerusalén. O sea, ya nos ubicamos en el contexto geográfico. Y el cumplimiento de la promesa está narrada en Hechos capítulo 2. La llegada del Espíritu Santo. ¿Sí? A ver. Por favor, Pastor Germán, que nos dé lectura el Hechos 2, 1 al 2. Ahí está en la pantalla. Hechos 2, 1 al 2. Amén, pastor. Cuando llegue el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, estruendos como de un fuerte viento. Vino del cielo, sopló y llenó toda la casa donde se encontraba. Ok. Entonces aquí nos está narrando este hecho en Jerusalén. ¿Sí? En Jerusalén. Fue el lugar del cumplimiento de la promesa del Padre. Las palabras de Jesús empezaron a cumplir. También Jerusalén también es donde se dio el punto de inicio de la persecución. Hechos 8:1. Hechos 8:1. Ahí nos dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Fue en Hechos 8:1, ¿no? Ya. Y en aquel día, ¿qué pasó aquel día? Se desató una gran persecución en contra de la iglesia. ¿En dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, miren ahí, Hechos 8:1, por las regiones de Judea y por las regiones de Samaria. ¿Quiénes se quedaron en Jerusalén? Los apóstoles. Apóstoles. Sí, los apóstoles. Ya. Entonces, miren, cuando ya estamos leyendo hechos, ¿no? Y si no tenemos un mapa con nosotros, un croquis, pues va a ser un nombre más. Sí, por eso es importante que nosotros conozcamos el contexto geográfico para ubicarnos. Sí. Aquí está narrando, ¿no? En Hechos 1, en Hechos 8:1. Se desata la persecución en Jerusalén y fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. ¿Sí? Volvemos al mapa. Se desata la persecución aquí, Jerusalén. ¿Y qué dice el médico amado? Fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. O sea, hubo un boom de persecución. Y esta persecución hace que
que la iglesia salga a predicar el evangelio fuera de Jerusalén. O sea, como decimos, Dios tiene su plan establecido. Y fue por medio de una persecución que el cumplimiento de su palabra sí se hizo efectivo, porque ya empezaron a dejar Jerusalén, o sea, la cuna del nacimiento de la iglesia, de la venida del Mesías, de su crucifixión y ascensión, y ahora empiezan a cumplir el plan, la estrategia del Salvador. Testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Ese texto es clave, hermanos. O sea, por favor, ahí tómenle mucha atención. Hechos 8:1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Miren ahí. Judea y Samaria. Ujú. Ahora bien, para hacer una división sencilla, o sea, una división muy sencilla, ¿no? Si desea, anote esto también. ¿Cómo está estructurado el libro de los Hechos? La base, Hechos 1:8. La base, o sea, la clave. ¿Ya? Y de ahí podemos ver lo siguiente. De Hechos 1 al 7, la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 1 al capítulo 7, la iglesia en Jerusalén. Del capítulo 8 al 12, la iglesia en Judea y Samaria. Ajá. Capítulo 8 al 12, la iglesia en Judea y Samaria. Y del capítulo 13 al 28, la iglesia a todas las naciones. Miren ya, o sea, vamos viendo cómo Hechos expone el avance de la iglesia. Del 1 al 7, la iglesia en Jerusalén. Del 8 al 12, la iglesia en Judea y Samaria. Del 13 al 28, la iglesia en los confines de la tierra. Eso es lo que nos está exponiendo el libro de los Hechos. Y otro bosquejo sencillo también. Entonces, del capítulo 1 al 12, nos habla del apóstol Pedro, centralizada en el apóstol Pedro. Y del 13 al 28, ¿en quién está centralizado? ¿En qué personaje? De apóstol Pablo. En el apóstol Pablo. Del 1 al 12, centralizado en el apóstol Pedro. Y del capítulo 13 al 28, en el apóstol Pablo. Esas dos formas digamos, de estructurar, puede usted aprenderse para poder tener un pantallazo de lo que tiene Hechos. ¿Sí? Bien. Sigamos. Bueno, ¿qué más pasó en Jerusalén? Aquí tenemos también un hito muy importante, el primer concilio de la iglesia. Hechos 15. Son textos claves de esos. Hechos 15, 1 al 2. Lucas nos narra el primer concilio de la iglesia. Bueno, y hay una situación concreta, ¿no? Porque todo esto era algo nuevo. Ajá, era algo nuevo. Era algo que traía muchas dudas, mucha incertidumbre, que inclusive el apóstol Pedro tuvo que ser confrontado por Dios para entender que el evangelio no es solamente para los judíos,
sino para todas las naciones. Y ya no es algo exclusivo para ti, le está diciendo a Pedro. Hechos capítulo 10. ¿Ya? Y Pedro, o sea, tenía todas estas cuestiones en su mente cuadrada. Y bueno, en la visión que tuvo, Dios le dice que coma animales impuros. ¿Se acuerdan? Hechos 10. Y dice, no, pero ¿cómo voy a contaminarme? Y Dios dice, no, come, porque no es impuro lo que Dios ha declarado puro. Y ahí es donde, miren, o sea, es la operación de Dios la que va obrando inclusive en los mismos apóstoles, que de cierta manera estaban perplejos al avance de la iglesia, porque había como un celo nacionalista de que es solo para los judíos, nosotros somos el pueblo de Dios. Y el Evangelio de Cristo rompe con todo eso, hasta que ha llegado a nosotros. Y aquí en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, leamos ahí. A ver, está el hermano Edison. Sí, pastor. Por favor, Edison, el capítulo 15, versos 1 y 2. 1 y 2. Ajá. Ya. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate, con ellos los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ya, gracias, hermano. Miren aquí algo muy especial. Aquí empezó el dilema. Los que han creído en Cristo y han llegado a ser salvos, ¿deben guardar los ritos de la ley de Moisés? Y muchos de ellos decían sí deben hacerlo. Y decían, claro que deben hacerlo. Y hubo confusión. O sea, miren, el tema de este curso no es analizar sucintamente cada verso por verso de Hechos. Sí, porque eso es muy largo, es bastante tiempo. Pero estamos mencionando, ¿no? Estamos mencionando que algunos de Judea, miren ya este lugar geográfico ya se ubica, ¿no? Geográficamente. Algunos de Judea, ¿sí? Fuera de Jerusalén, enseñaban que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ya, no pueden ser salvos. Entonces, miren, esta problemática ha persistido hasta el día de hoy. Y a esto se le denomina como los judaizantes. O sea, que quieren hacer de los gentiles judíos en el nombre de Cristo. Entonces, si yo pongo mi fe en Jesús como el autor de mi salvación, quien me perdona mis pecados y llego a ser hijo de Dios, el judaizante dice, pero para llegar a eso también tienes que hacer esto. ¿Y qué era eso? Lo que está aquí. Miren. Tienes que observar el sábado, los varones tienen que ser circuncidados, no tienes que comer alimentos impuros, tienes que vestirte de alguna manera, de una manera particular, y empezó un problema ahí, ¿ya? Entonces, aquí otra vez se nos nombra a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a ver, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Repetimos, porque Jerusalén era la cuna del nacimiento de la iglesia. Ahí se dio el bautizo del Espíritu Santo. Ahí se dio el hablar en lenguas, en idiomas.
Y digamos que en términos humanos, la iglesia de Jerusalén era la iglesia madre de todas las demás que se iban fundando después de Jerusalén. Y es más, ahí en la iglesia de Jerusalén se encontraba la comunidad apostólica. O sea, eso era algo muy fuerte, hermanos. O sea, estaba la mata de líderes allí, los que habían presenciado en vivo y en directo al Señor Jesús, los que habían visto al Cristo resucitado. Ahí estaban aquellos que Jesucristo había designado como la autoridad para la iglesia. Entonces tenía peso. Y en Hechos 15 se nos narra que se llevó a cabo el primer concilio de la iglesia para resolver un problema doctrinal. Bueno, ¿qué mismo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿tienen que guardar la ley de Moisés los cristianos, sí o no? Y ahí resolvieron. Pueden leerlo, por favor, ahí, en su tiempo de estudio personal, analice Hechos 15. Y vamos a ir viendo que esa problemática ha seguido hasta el día de hoy. Y hay hermanos que penosamente, siguiendo estas enseñanzas judaizantes, quieren hacer de los cristianos gentiles judíos. Y eso no es posible. Por eso es que celebran la Santa Cena con un borrego, una cena de a de veras, y que así debe ser. Guardan el sábado como un día santo, no comen chancho, no comen sopita de fideo con carne. Ujú. Si usted tiene cuyes y le brinda cuisito, no lo van a comer. Pero también amo a Cristo. Ese es el problema que resolvieron ahí en Hechos 15. Pero también, hermanos, vale recalcar que este dilema, o sea, aquí se nos cuenta, digamos, de pasada, pero este dilema es tratado por el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Miren cómo se va uniendo, como les decía al inicio. La epístola a los Gálatas trata ampliamente de esto. Hebreos, de igual manera, nos hace ver la obra de Jesucristo desde una perspectiva totalmente nueva y nos hace comprender en qué consistió la obra de Jesucristo en relación a la ley de Moisés. Jesús es mayor que Moisés. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, hermanos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inquietudes, no sé. Una consulta, pastor. ¿Qué significa judíos? Esa parte no entiendo, judíos. ¿Qué eran los judíos? Judío, bueno, sí, simple judío es una persona que es de Judea. ¿Y qué era Judea? Era el nombre que se le dio al lugar geográfico donde estaba la tribu de Judá. Digamos que en términos generales, un judío era un descendiente de Abraham de sangre, puro. Un judío tenía su fe hebrea fundamentada en la ley de Moisés, en la revelación a los profetas. Era la fe hebrea. En cambio, un gentil es lo contrario. ¿Sí? Un gentil no es judío de sangre. ¿Sí? Por eso cuando alguien quería convertirse al judaísmo, y yo era, por ejemplo, de Europa, ¿no? De España. Entonces tenía que seguir un proceso de conversión y a ellos se les llamaba prosélitos. Eso está ahí en la Biblia, ese término también, prosélito. Era un judío, perdón, era un gentil que se había convertido al judaísmo. Pastor, buenas noches. Sí, mi hermana Verónica.
Una pregunta. Actualmente, como dice aquí en Hechos 15, que nos dice que analicemos bien, sí, sí se puede practicar en las iglesias el habla de lenguas, todo eso está bien. En Hechos 15 no se trata el tema de las lenguas, pero pueden analizarlo también en Primera de Corintios 14. Sí. Primera O de sea, Corintios 14, o sea, pastor, he preguntado igualmente eso a mi pastor. Y supuestamente, o sea, nos ha dado a entender que debe ser la iglesia en orden, ¿no? Entonces, si en verdad hay personas que yo he visto que suelen decir muchas palabras y nadie nos ha traducido, pero ya casi bíblicamente, o sea, viendo a eso, yo no le veo tan factible, digámoslo así. No sé, más o menos le tocó ese tema y sí tenía duditas en eso, sino que se me fue un poquito el internet, no le entendí muy bien. Ah, bueno, las lenguas son un don, Ya. como el don de pastor, como el don de maestro. Primera de Corintios 14, Romanos 12, Primera de Corintios 12. Son dones. No, entonces, ¿qué quiere Ya. decir eso? Que no todos tienen ese don dado por Dios para hablar en lenguas. Bien, ¿qué pasa en el contexto de la iglesia? De un culto. Y ahí está reglamentado, Primera de Corintios 14, que tiene que hacerse con orden. Y es más, Ujú. si alguien habla en lenguas extrañas que no se entiende, porque ese es el don de lenguas, tiene que haber un intérprete. Y toda esa interpretación ya a la luz del Nuevo Testamento no tiene que contradecir la revelación hecha en Jesucristo. No tiene que contradecir. Entonces, si alguien habla en lenguas, pues Dios te dio ese don. En mi caso, yo nunca he hablado en lenguas. No, no he hablado en lenguas. Y A es, eso voy, pastor. Perdón, una pregunta. A eso voy, pastor, que he escuchado, pero nunca, o sea, en mi iglesia no. Pero han venido así unas iglesias invitadas o me han invitado a un campamento juvenil y ha sucedido eso y mejor, la verdad, así le soy bien honesta. Más por eso yo pregunté y me daba un poquito de miedo y yo me he aislado porque he visto como que más gritaban, saltaban o a veces se revolcaban al piso y yo no, pues, o sea, una iglesia dice que debe ser en orden, ¿no? Y si uno habla en lengua, por eso dice que Dios mismo pone un intérprete porque nos está trayendo palabras de edificación o puede ser palabras que no trae edificación. Por eso he leído y dice, preferible mejor es ciérrate tu cuarto y háblate que sea intimidamente tú y tú el Señor. Pero también dice, mejor es, si no lo entiendes, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. O sea, eso yo me he llevado más. sí, yo comparto lo mismo, hermana Verónica. Compartimos lo mismo y respeto a mis hermanos que opinan diferente, pero no comparto. Tiene que haber orden en la iglesia y si no hay intérprete, Pablo mismo dice, habla en tu casa, edifícate a ti mismo. Ujú. Bueno, de eso Sí, hemos de ir hablando en lo que vayamos tocando el tema, ¿no? Pastor, ya. Sí. pastor, una cosita, pastor. Aquí en Hechos, de lo que están hablando ahorita de lenguas. Yo más claro veo aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ya?
Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo se juntaron multitudes y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar a cada uno de nuestras lenguas en la que hemos nacido? Ahí vienen partos, medos de lamitas y todo lo demás. ¿Eh? Pues Sí. aquí me está hablando claramente de que el Espíritu Santo nos hace hablar en las lenguas de los diferentes países. Miren ahí en Si la no me- pantalla. Sí, está bien, mi hermano. Ahí. Una traducción de la nueva traducción viviente. La versión de la nueva traducción viviente. Fíjense ahí lo que está señalado. Hechos 2:4. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. Ajá. El milagro de Pentecostés es eso, hermanos. El milagro de Pentecostés. ¿Cuál fue el milagro? Que el Espíritu Santo capacitó a los que estuvieron reunidos para hablar en otros idiomas y predicar así el Evangelio de Cristo. Ujú. Entonces, y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y ahí nos dice en el 6, quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Ujú. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Sí está Soledad, la hermana Soledad. Ya, a ver, Raquelita le voy a pedir un favor, que me dé tomando lista y en una hojita le pone los nombres de los que están presentes, ¿sí? Y luego me manda una foto. ¿Sí me escuchó? Sí. Ya, por favor. Bueno, en estos 15 minutos restantes, hermanos, voy a compartirles una aplicación que sería bueno que usted la tenga y si no la tiene, pues aquí tiene un breve tutorial para que usted lo maneje y pueda ser edificado. Si ya lo tiene y ya sabe cómo manejar, ya de pronto tenga paciencia para los demás hermanos que no saben. Ya, entonces voy a compartir mi teléfono. Sí, ahorita ya no la pantalla del estudio, sino el teléfono. Entonces me permiten, voy a activarle esta aplicación la puede usted bajar, ¿no? A ver. ¿Sí pueden ver ahí mi teléfono? Sí. Bueno, ahí está. Sí. Ya. Bueno, tenemos el teléfono común y corriente. Ya. Y en su teléfono, usted va
a la aplicación de Play Store. Por ahí se baja todo lo que queramos, ¿no? Entonces pone clic, aplasta y sale y ahí pone New Version. Bueno, como yo ya le bajé, pero aquí le pone descargar, sabe aparecer. Como yo ya le bajé, solamente pone abrir. Ya. Pero como yo les mandé el día de hoy un enlace, este es mi WhatsApp, y aquí está el grupo, miren, de Hechos Estudio Bíblico. Ya, entonces está ahí. Y ahí están todos los mensajes que le he enviado. Y también aquí está este mensaje el día de hoy envié, ¿no? Excelente aplicación para su celular. Y ahí da clic en ese enlace. Y miren, me lleva acá. Como yo ya tengo descargado, me pone solo abrir, pero de ahí le va a aparecer la palabra descargar. Bueno, entonces hablemos de que ya le descargué, ¿no? Y usted abre esa aplicación y va a aparecer esto de su aplicación. Así se abre esa aplicación. Sí. Digamos, es la portada. Y ahí tiene el versículo del día. Sí. Tiene el versículo del día. En la parte de abajo, ustedes pueden ver al inferior, tiene inicio. Tiene inicio. Leer. Planes. Descubra y más. Si ven al final. Al final del teléfono, si ven abajo, abajo. Sí. Sí, sí me escuchan, hermanos. Amén, Sí, pastor. Yeah. Ok, entonces miren, en la parte de abajo dice inicio, leer, planes, descubra y más. Esas son opciones que usted tiene para, de acuerdo a su necesidad, poder usar esta aplicación. Por ejemplo, más arriba donde dice versículo del día, ahí tenemos un siervo que nos da un pequeño devocional de este verso. Entonces, si yo le pongo clic ahí, donde está la foto del hermano, mire lo que sale. Jesús vio a la multitud. Con compasión dijo a los discípulos, miren tantas ovejas. Los discípulos respondieron, no, Señor, Cuando no ya solo. termina y usted le cierra, ahí puede leer, puede escuchar ese breve devocional. Yendo al inferior, abajo, voy a ese icono donde dice leer. Entonces, en leer, ¿sí? Ahí me aparece esta pantalla. Y cuando les voy indicando, aparece mi cursor verde. ¿No aparece o no aparece? Sí, sí, sí aparece. Sí, esa flechita, el cursor se aparece. Sí se ve. Ah, ya. Sí, porque acá en mi celular no sonó. Bueno. Entonces, miren ahí en la parte superior, por ejemplo, automáticamente está abierto San Juan 1, dice, ¿no? Pero al lado dice RBC, ese es el nombre de la versión. Reina Valera Contemporánea. Entonces, esta aplicación puede usarla con internet,
pero también tiene la opción de hacerlo sin internet. Y si usted no tiene megas, no ha comprado, no tiene plan, nada, entonces en su casa tiene internet y ahí va a esta parte donde dice Reina Valera Contemporánea y da un clic. Ya. Fíjense ahí, aquí me da el idioma general y estamos en español América Latina. Y ustedes fíjense hacia abajo, por ejemplo, RBC, dice al lado descargar. Y ahí miren la bola de el montón o la inmensa cantidad de versiones que tenemos. Es una belleza, hermanos. O sea, estamos en otro tiempo prácticamente. Estamos en algo grandioso. Entonces, como a mí me gusta la Reina Valera y como yo no tengo megas y mañana voy al trabajo, voy en el bus, entonces pongo descargar. Y fíjense ahí, empieza a descargarse. ¿Por qué la descargo? Porque, repito, como no tengo plan de internet, entonces estoy en el bus, estoy en algún lugar y quiero leer la palabra, se me va a abrir sin la necesidad de internet. Pero si usted no le descarga, no se le va a abrir. Tiene que descargar. Estas versiones que ustedes ven que está como un audio ahí, un chiquito, como un parlante, significa de que esa versión tiene audio. Es decir, usted puede poner a esa versión que le lea Génesis 1 y ahí va a tener el lector de Génesis 1 y usted está barriendo su casa, bañando su perro, sí, arreglando y mientras hace eso, usted puede escuchar la lectura de la Biblia. ¿Ya? Y ahí tenemos, miren las versiones. NTV es la que les muestro siempre, nueva traducción viviente, también dice descargar. Entonces yo la descargo, miren. Y ahí dice aceptar y descargar. La Biblia, acceder, sí, ya, pongo sí. Confío en eso. Y miren, se está descargando. Sí, sí le están viendo. Sí. Ya, Y ya listo. Qué bueno. Bien, entonces como ya solo quiero esas dos versiones, o también aquí miren acá abajo la versión Dios habla hoy, también tiene audio, miren. Ya, por ejemplo, yo quiero a ver, vamos más abajito. Miren, la Reina Valera del 60 tiene audio, fíjense ahí. La Reina Valera del 95 también. La traducción del lenguaje actual también tiene audio, miren. Traducción del lenguaje actual. Pero vamos a la NBI. A ver, ¿cuál me gusta? Es que todas me gustan, no sé cuál bajarle. A ver, vamos a la NBI. Entonces dice descargar. Le descargo la NBI. Porque tiene audio. Entonces me regreso acá arribita, donde dice versiones, me regreso. Y tengo el texto y ahora escojo la versión. Quiero la NBI que ya está descargada. Miren, ya no me aparece la palabra descargar. Entonces pongo NBI. Miren ahí. Entonces yo quiero meditar y ahí pongo, miren, pongamos, digo, quiero el libro de Génesis. Libro de Génesis. Bien, quiero desde el capítulo 1 y desde el verso 1. Pongo el audio. Génesis, capítulo 1. Dios, en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Sí, de ahí dice, bueno, ya escuché Génesis 1 y voy a buscar, miren. Entonces, a ver. Voy a buscar otro texto y usted puede hacerlo. Pues eso no hay ningún problema. Dice, yo quiero otro texto. Quiero Deuteronomio, el Shema quiero escuchar. Deuteronomio 6, verso 1, y como esta versión tiene audio, le pongo audio. Miren ahí, y pongo play.
Deuteronomio, capítulo 6. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó. Ok, entonces ya terminé de escuchar. Y esa, miren, vamos a la parte de abajo. Eso es en cuanto a leer. Bueno, ahí también usted puede subrayar. Por ejemplo, a mí me gusta el verso 3 y subrayo el verso 3. A ver. Bueno, me gusta esa parte, ¿no? Entonces, no me sale la opción, pero hay una opción para subrayar. Ya. Que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que... Ya. Ahora, miren a la parte inferior donde dice planes. Pongo en planes. ¿Y qué significa los planes? Los planes son una serie de lecturas de un determinado tema, con una breve explicación. Entonces dice, a ver, estoy con muchas iras, no me puedo controlar. Y pone acá abajito, miren, donde está esa lupita. ¿Sí? Ponen ahí y dice, quiero algo sobre el enojo. En buscar ponen enojo. Miren. Pongo enter. Y me aparece en 3 aspectos. Texto bíblico, donde dice Biblia, planes de lectura y las imágenes. Entonces, en el texto bíblico miren la de textos que nos hablan acerca del enojo. Miren. Y usted puede ser ministrado ahí o puede ayudar a otra persona. Miren. Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Ya? El enojo. Estamos en el enojo, ¿no? En planes, miren, por ejemplo, ahí tenemos diferentes planes. Se puede escoger, miren, todos esos planes, vean. De acuerdo, pues hay para todos los gustos. Por ejemplo, como estoy en esta situación de mi vida, entonces digo, me gusta este plan. Enemigos del corazón. Y le doy clic. Y ahí, fíjense aquí, dice 5 días. O sea, este plan va a durar 5 días. No es para toda la vida ni un año. Solamente son lecturas por corto tiempo. 5 días y pone iniciar plan. Y cada día le va dando un recorderis de que debe leer el plan y todo eso. ¿Sí? También tenemos las imágenes que usted puede compartir acerca de la ira. También dice que hay unos videos, pero ahorita no hay. ¿Ya? Como estamos ahorita estudiando hechos, ¿no? Usted pone la lupita abajo, miren. Pone buscar y pongamos el libro de los hechos, a ver qué sale. Entonces pongo enter y miren. Aquí tenemos planes, vean. Para hechos. 14 días, los milagros suceden, 7 días. Dios quiere que vueles 7 días, miren. La serie de estudios de hechos. Tiene algunos. Jesús, el Hijo del Hombre. La historia continúa. Espíritu Santo, somos inflamables o a prueba de fuego, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya, entonces miren. Abajo, ¿no? Inicio, leer, planes, descubra. Y ahí también hay un icono que dice más. Más. Les da más opciones, miren. Ustedes pueden ahí observar qué opciones más hay. ¿Sí? Entonces yo... Una consulta, Sí. Pastor Byron. Sí.
Habla, Yolita, habla. No te escuchamos. Ahí me escucha. Sí. Yo ya entré a Joe Version, pero yo quiero ver eso donde entraste de la Reina Valera, Reina Valera viviente, creo que era, o contemporánea. Esa parte no entendí. ¿En qué parte O sea, de ellos dentro? a ver, estamos en inicio, ¿no? Esta es la Ahorita portada. ya estoy en inicio, Esta es la portada ya. leer Y ahí pones planes, leer. descubra más. Pones en Está leer. con este señor que se vio primerito. ¿Sí me escuchas? Pones en leer. Leer, ahí a leer. Y acá arriba, donde dice RDC, esa es la versión. Y ahorita. Pero si yo quiero otra Y versión, ahora ya sí. les dije, tienen que Ya, descargar. gracias. Ya, aquí por ejemplo, digo, me gusta Deuteronomio 6 estamos, ¿no? Me gusta el verso 4. Ya, entonces, miren ahí. A ver, otra vezcita, por favor. Repita, no la entendí. Pues el verso 4. Señalo el verso 4 y pongo un color, vean. A mí me gusta el color celeste. Miren. Digo, también me gusta el verso 7 ya, que habla de los hijos. Pongámosles un color medio verde. Miren. O sea, usted va subrayando como que fuera un papel, tiene el resaltador, pero aquí es virtual. Ya, entonces, pongamos, digo, voy más abajo y me gusta el verso 10, Deuteronomio 6:10. Y aquí dice, vea, les da varias opciones. Tengo la opción de nota. Sí, de nota. Dice, ¿qué te gustaría decir? Y a ver, en base al verso 10 digo, pongo una nota, ¿no? Muy personal. Me ha impactado este verso y pongo, ¿no? Algo que sienta yo. Pongamos, digo, nos habla de la fe. ¿Listo? Y pongo guardar. ¿Ya? Pongo guardar. Sí, entonces, ¿cuál texto subrayé? No me acuerdo. Ya. Entonces, esa es la aplicación, mis hermanos. Esa es la aplicación. No se olvide cuando va al buscador. Esta es, hermanos, porque hay algunas que son parecidas. Ahí dice, Biblia Reina Valera con audio. Y abajito dice, Life Church. Sí, Vida Iglesia dice. Life Church. No se confundirá, hay otras que son bien parecidas. Ok. Listo, hermanos. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron, hermanos? Porque es importante que entiendan. Sí, pastor. Yo sí entendí, gracias, muchas Ya. gracias. Bueno, instalen, hermanos. O sea, instalen y es de mucha bendición. Obviamente también puede hacerlo en la compu, pero hoy en día, hermanos, el celular es el más manejable y hay ahí una serie de videos, hermanos, que ustedes pueden ver. No, por el tiempo no analizamos más, pero esa es la aplicación que les va a ser de mucha bendición. Y está gratuita, ¿no? Gratuita para nosotros, pero eso tuvo un costo y eso lo financiaron por medio de ofrendas, pero gratuita. Gracias a Dios por eso. Bueno, nada más, mis hermanos. Hemos terminado una vez más esta segunda clase y Dios mediante, hermanos, nos veremos el próximo martes. En este tiempo, por favor, estudie los materiales, analice. Si tiene preguntas, subraye y en la clase para poder compartir. ¿Sí? Bueno, entonces, hermana Lili, bienvenida. Saludos a nuestro hermano Matías. ¿Sí? Matías y también hermana Elsa, bienvenida también. Saludos allá a los hermanos, hermano Jorge. Ahí está el hermano Matías. Puede agacharse un poquito más, hermano Matías.
Es el esposo, mis hermanos, de la hermana Lidia. Son miembros de la Iglesia Bautista Mucho Jerusalén, de allá del sector de Santo Domingo. Ujú. Bienvenida Tatiana también, te has conectado. Entonces, vamos a orar para despedirnos, hermanos. Una bendición. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? El nombre de la aplicación, Una ¿cómo se llama? consulta. En esa partecita de YouVersion aquí mismo, dice por favor una petición para por orar. Pero yo escribo y no, ¿cómo sería de hacer ahí? Ya te saliste. Sí, ya me salí. Bueno, ya, váyanse para Pero no hay problema. Aprovechemos el tiempo, no creo que están de apuro unos 2 minutitos más. Por favor, hermanos, su paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A ver, ¿dónde está esto? Ah, ya está aquí. Listo. Entonces, ya, ahí. Vamos otra vez al teléfono. ¿Sí ven ahí? Sí, pastor. Está mi pantalla. Hermano Jorge preguntaba cuál es la aplicación. Eso les dije que vamos a mi WhatsApp. En el grupo de hechos, ¿no? Estamos ahí. En el grupo de hechos está ahí. Entonces yo voy a hechos. Y ahí les mandé el enlace. Aquí dice, miren, hermanos. Excelente aplicación para su celular. Le da clic ahí y les lleva al Google Play para descargar. Como yo ya tengo descargada, por eso solo me dice abrir. Pero si no la tuviera, dijera descargar. Entonces abro y ahí va todo lo que ya les expliqué. Ujú. Entonces la Yolita dijo de algo ¿de qué era? De la oración. No se escucha, Yolita. Ahí está. Entonces me voy a este icono de acá abajo que dice más. Sí, ahí está. ¿No? Y ahí dice, miren ahí, oración. Entonces dice ahí, agregue una oración, mantén privado o comparte con amigos. Entonces pongo agregar una oración. ¿Sí? Pongo ahí, por ejemplo, salud. Pongo salud. Y dice, agrega detalle de tu oración. Que el Señor me ayude en la próxima operación del 28 de septiembre. ¿Ya? Entonces ahí dice arriba guardar. La guardo y ahí está. Y bueno, ahí le salen algunas cosas, ¿no? Pero eso ya es cuestión de irle conociendo un poquito más al teléfono. Listo. Bien, mis hermanos, entonces vamos a orar para despedirnos. Y es que quiero pedirle, por favor, a ver, a nuestro hermano Edison Álvarez, por favor, que nos despida en oración. Oremos, mis hermanos. Ya, pastor. Gracias te damos, Dios, por este día, por este tiempo que usted nos ha regalado. Gracias porque nos ha dado la oportunidad de aprender más de su palabra y de que nos podamos capacitar en los estudios que su siervo nos enseña con tanto esmero, Señor. Queremos que bendiga la vida del pastor Byron y que le dé sabiduría, inteligencia y entendimiento, Señor, para que pueda guiar a su pueblo y a los hermanos que siguen este estudio, Señor. Le queremos también dar las gracias también, Señor, por la vida de los hermanos que se conectaron hoy
para estudiar su palabra, y a los que no pudieron venir hoy también, Señor, que usted toque el corazón de ellos y los traiga para que aprendan de su palabra, ya que esto nos enseña, Señor, para la vida diaria, a que a donde quiera que vayamos poder hablar de su palabra, a las personas que estén necesitando, Señor. Gracias le damos por este tiempo, gracias por la vida que nos ha regalado, gracias por todo lo bueno y por lo malo, Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, su Hijo, le damos las gracias. Amén y amén. Amén, mis hermanos. El Señor nos bendiga. Nos vemos el próximo martes. Amén, amén. Pasen bien, mis hermanos. Dios. Cuídense mucho.